a conversar con el pastor metodista de Bariloche. Estamos hablando de Maximiliano Hauser, está en línea con nosotros. Maximiliano, ¿cómo te va? Un gusto saludarte desde Esquel. Nano Peralta, aquí en Radio Nacional. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Nano, un gusto saludarte. Muy bien. Bueno, Maximiliano, te llamamos porque nos interesa conocer la opinión de tu iglesia, de la iglesia metodista, una iglesia que en la historia de la Argentina siempre ha estado muy vinculada a la defensa de los derechos humanos y que en este caso, digamos, también han tenido un acompañamiento hacia la comunidad de la zona de Mascardi, que fue desalojada la semana anterior. Bueno, queríamos tener tu palabra para empezar, para que nos cuentes cómo ves la situación y cómo están ahora ustedes viendo este tema allí en Bariloche. Bueno, gracias por la consulta, la pregunta y la referencia a la Iglesia Metodista. Sí, nos preocupa lo que vemos una escalada de violencia y la no resolución de los conflictos. Los conflictos siguen presentes y quienes tienen herramientas para solucionarlos no las ponen en práctica, no las ponen en valor y no las ponen a trabajar. Digamos, las herramientas son para usar, son herramientas para poder descomprimir situaciones y que pueda haber paz, justicia, en fin, para que las cosas se den de la mejor manera. Nosotros la semana pasada, cuando el conflicto estaba digamos, en el comienzo, o por lo menos cuando se habían detenido a las mujeres y en ese momento se las estaban por llevar a Buenos Aires. Habíamos escrito una carta junto al obispo de la Iglesia Católica, Monseñor Juan José Chaparro, y el pastor de otra iglesia con la que trabajamos aquí en la zona. Es una iglesia unida, la Iglesia Evangélica Luterana Unida, con la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Habíamos escrito una carta donde planteábamos justamente esto, que el Estado no está pudiendo solucionar algo que tiene las herramientas para hacerlo, ¿no? La ley 26.160, que en la provincia de Río Negro no se ha desarrollado el relevamiento territorial como corresponde. No hay, pareciera, un interés y una decisión política para que esto ocurra, tampoco el cumplimiento de la Constitución Nacional en el artículo 75, el inciso 17, el reconocimiento de las comunidades indígenas, pero también el otorgamiento de tierras aptas y suficientes. No es algo que esté en agenda, pareciera, ¿no? Como que es más fácil hablar en contra de estos grupos, sentenciarlos como terroristas, caer en cuestiones que se instalan sin que haya pruebas, ¿no? Decir que de cada incendio que hay en la zona, decir que ha sido el pueblo mapuche, en principio es algo infundado, ¿no? Si no hay pruebas de esto, si no hay evidencia, si no se ha desarrollado un proceso judicial que así lo pruebe, en realidad pueden ser creencias, digamos, pero no es un dato de la realidad. Entonces nos parecía indispensable señalar el lugar del Estado, el rol del Estado en lo que ha sido la no solución de este conflicto, y también decíamos ahí que como personas de fe, somos por lo menos 3 tradiciones eclesiales las que hacíamos esta carta, no podemos ni justificar la violencia en ningún sentido, en ninguna dirección, ni de las personas que reclaman, que los reclamos son lícitos, digamos, son legítimos, y mucho menos la violencia del Estado cuando no escucha, cuando no da respuestas, cuando pareciera que está ausente o solo está presente para ejercer esa violencia de manera mucho más dura, mediante la conformación de este comando unificado, el despliegue de oficiales, policías, fuerzas de seguridad en las calles, y ni hablar cuando entran al territorio, detienen a las mujeres. Me parece que es el extremo de la violencia del Estado, que uno no termina de saber por qué así,
¿por qué de esta manera? ¿Por qué tanto? ¿No? También me consultaban personas justamente sobre la conformación de este comando unificado, y me decían, ¿es necesario tanto? Y la verdad que nos parece que no, que no hay nada que justifique tanto despliegue. Pero bueno. Maximiliano, uno de los... ahora volvemos un poquito sobre, Sí. sobre esta cuestión que estabas planteando, pero yendo a tu perfil, digamos, a tu figura religiosa, como pastor de una iglesia, de una comunidad, ¿cómo entienden, por ejemplo, esto que desde la comunidad, desde las distintas comunidades se está señalando que se violentó el Rehue, que es el sitio sagrado de la Machi, Betiana Coluán? Digo, para ustedes, ¿qué significancia tiene? No sé, es decir, ¿es comparable esto desde el punto de vista conceptual a que hubieran arrasado con, no sé, un altar o con un santuario, con un sagrario? Digo, ¿cómo visualizan esto desde la perspectiva más bien espiritual? Yo desconozco el significado, no voy a decir que pretendo conocerlo porque no lo es, desconozco el sentido que tiene para la comunidad mapuche el lugar sagrado, pero sí lo pienso desde nuestro lugar. Para nosotros, nosotros podemos celebrar culto, digo las iglesias protestantes, Uh-huh. la iglesia católica entiendo que también, en cualquier lugar, podemos irnos a un campamento, qué sé yo, con jóvenes y podemos celebrar culto en este lugar. Pero no obstante, el espacio físico que nosotros destinamos para eso, en el caso de las iglesias evangélicas le solemos decir templo, es un lugar que tiene una significación especial, que tiene un cariño de parte de la gente, porque es el espacio donde destinamos o donde buscamos encontrarnos con Dios. Buscamos cantarle, alabarle, decimos nosotros, donde compartimos lo que queremos agradecerle a Dios, pero también lo que le pedimos a Dios. En esto uno abre su corazón también delante de Dios y muchas veces lo hace en presencia de la comunidad. Hay otras personas que escuchan nuestros pedidos, nuestra oración. Entonces, que nuestro lugar, en el planteo hipotético, que una iglesia nuestra fuese violentada o entraran fuerzas de seguridad o a buscar a alguien o a sacar a alguien o a sacarnos a todos, sería algo que nos golpearía muy duro en el sentido de que es un espacio destinado para el encuentro con Dios. Entonces, que ese espacio sea vulnerado y que se vulnere esa búsqueda de encuentro de la comunidad con Dios y de la comunidad entre sí, lo veríamos de muy mala manera, digamos. Tiene que ver también con el respeto a la diversidad religiosa que hay en nuestro país, cosa que está también presente en la Constitución Nacional, ¿no? Hay libertad religiosa, hay posibilidad de que cada uno viva y manifieste su fe como lo sienta y de la mejor manera posible. Entonces, desde ese lugar sería algo que nos lastimaría en lo profundo de nuestro entendimiento religioso. Uh-huh. Ahora, yendo a una cuestión más del concepto, digamos, ¿no? Ustedes hablan y claramente esto es un problema que se ha tornado violento, digamos, la situación se ha tornado violenta y hay distintos grados de violencia, distintos tipos de violencia, y me gustaría que nos refieras un poquito, bueno, eso, ¿cuál es? La violencia preocupa a todas siempre, ¿no? Pero ¿cuál es la violencia que ustedes observan tanto con el obispo Chaparro como con el pastor Weiss? ¿Cuál es la violencia que ustedes ven como más significativa, o sea, a la que hay que prestarle más rápida atención? Nosotros no hemos podido sentarnos a dialogar, han sido como muy intensos estos días. Sí acordamos el texto de la carta y lo pudimos trabajar, acordar y poder publicarlo, pero no nos hemos podido encontrar. Hemos estado, por lo menos en mi caso y el pastor de la otra iglesia, el pastor Narciso Weiss, hemos estado fuera. Después de hacer la carta cada uno tuvo compromisos en otro lugar, así que no hemos podido reunirnos. Pero hay un obispo brasilero ya fallecido, un obispo católico, Helder Cámara. Sí, el del Cámara, planteo de las tres tipos de violencia, ¿no?
la violencia que puede ser del pueblo, de la gente, que a veces es la que más llama la atención, ¿no? Porque quizás se visibiliza más, o a veces quizás los medios de comunicación también la cubren y aparece en primera plana, y entonces uno se moviliza, se asusta y bueno, reacciona ante esto. Pero Elder Cámara plantea que hay una primer violencia originaria, que es la violencia del Estado o la violencia de los que tienen el poder en su mano, las autoridades, o uno lo puede trasladar a otros ámbitos también, pero quienes tienen poder de decisión sobre la vida de los otros, y que toman decisiones que les repercuten negativamente. Esa es una primer violencia, decía él, y la segunda violencia es la de la gente que reacciona como puede a eso, y la tercera violencia era la violencia represiva de aquellos que tienen autoridad, que en este caso podría ser el uso de las fuerzas de seguridad. Entonces me parece que en ese círculo de violencia no podemos dejar de ver los tres elementos, porque a veces caemos en esto de ver un solo lugar y nos olvidamos de ver que la rueda es bastante más compleja, y que cuando uno escucha las historias de las comunidades mapuche, lo que escucha son historias de dolor, no son historias de alegría, y no, hay historias de profundo dolor, digamos, lo que les ha tocado sufrir de manos del Estado, el tener que abandonar sus territorios, el desmembramiento de sus familias, tiene que el perder su identidad también, es mucho, y a veces nos cuesta tomar dimensión sobre esto. Entonces me parece que parte del desafío cuando uno reflexiona sobre esta temática es poder ponerse en el lugar del otro y poder comprender qué pasa en ese lugar, qué sienten las comunidades y por qué reclaman y piden lo que reclaman y piden. Maxi, hay una cuestión ahí que surge muy fuerte en el caso de Bariloche, que viene ya desde hace un tiempo, ¿no? Que es esta formación que se dio en llamar Consenso Bariloche, que está muy entrecruzada también por algunos intereses políticos, partidarios y demás, pero es muy fuerte el concepto racialista o racista, como también se suele denominar, y xenófobo, con un desconocimiento de la historia muy importante, o un desconocimiento aparente de la historia muy importante, y que va generando un sentido común, ¿no? ¿Cómo se construye un sentido diferente? Vos acabas de decir esto, ¿no? De decir el no comprender al otro, y nosotros decíamos el otro día que precisamente este discurso del odio va generando la ruptura de la alteridad, ¿no? Va a decir, empezar a pensar que el otro es mi enemigo antes que nada, ¿no? Digo, ¿cómo piensan ustedes que se deconstruye esta situación? Porque ya es una situación que ya se está dando y que ya tiene una raigambre social importante, ¿no? De hecho, veíamos fotos hoy de personas a caballo, vestidas, digamos, con atuendos típicos del gauchaje, bueno, patrullando las calles de Bolsón, ¿no? Cosas que vos decís, estamos en este punto, ¿no? Bueno, ¿qué se hace? Nosotros decíamos en la declaración que como personas de fe no podíamos dejar de advertir los males del racismo, la xenofobia y el prejuicio sobre los demás que se establecen, es como que se filtraran en medio nuestro. Y me parece que es una realidad esta que ha crecido en el último tiempo. Me parece que ha estado siempre presente, pero ha crecido en el último tiempo. Y de alguna manera, esto que quizás por lo menos era visto como políticamente incorrecto, hacer un comentario racista o tener una postura racista o xenófoba, de alguna manera y por alguna razón pareciera que en el último tiempo ya no lo es tanto. Entonces se pueden escuchar discursos, posturas que son abiertamente racistas o xenófobas o digamos, no puede ser. Y me parece que el lugar en la carta hablábamos de las personas
que le hablábamos a las personas de fe, pero a las personas de bien en general. Porque son cosas que no nos pueden pasar. No podemos acostumbrarnos a estos discursos donde se estigmatiza al otro en su diferencia y aparece como el portador de todo lo malo. Me parece que nos alejamos de pensarnos como seres humanos, ¿no? Cuando hay este proceso de deshumanización, porque lo que hace el racismo, la xenofobia, es pensar al otro como un enemigo, y cuando se piensa al otro como enemigo se lo deshumaniza. Claro. Entonces se puede hablar del otro como una cosa, como sáquenlos de acá, como si fueran, no sé, paquetes, o no sé, cualquier cosa, algo que no tiene valor. Y estamos hablando de personas, estamos hablando de historias, estamos hablando de familias, en este caso estamos hablando de mujeres, con una mujer con un bebé chiquito, otra mujer a punto de parir. Hay que poder pensar y ponerse en el lugar del otro y alejarse de estos discursos que nos lastiman como sociedad, me parece. Tenemos que poder llegar a un lugar mejor como sociedad. Nos entendemos como una sociedad plural, donde hay pluralidad de miradas, pero cuando aparecen estos discursos o estas posturas racistas, xenofóbicas, me parece que desde cualquier espacio donde se trabaje por el bien común, mucho más las personas de fe, lo que tenemos que hacer es plantear algo distinto. No puede pasar, o cuando uno piensa en grandes figuras de la historia, no sé, Nelson Mandela en Sudáfrica, Martin Luther King en Estados Unidos, o las abuelas de Plaza de Mayo, las madres, uno piensa, bueno, no es la deshumanización del otro, no es pasarle por arriba al otro, sino que es buscar poder llegar a un lugar mejor, distinto, donde podamos crecer como sociedad. Parece que más que nunca tenemos que trabajar en esto. Ustedes dicen en una frase muy breve pero muy contundente, donde la paz sea el fruto de la justicia y no el resultado de la opresión de los poderosos sobre los más débiles. Sí. ¿Cómo se construye esa paz en concreto hoy para vos particularmente? No te voy a poner en la diatriba de tener que resolver por los otros pastores, pero personalmente, ¿cómo crees que se establece una mesa de diálogo para construir esa paz? Una mesa de diálogo en la cual se establezca la justicia como parámetro. Dos cosas, digamos. Me parece que la mesa de diálogo, ya que vos la traes, es un camino. De poder sentarse a escuchar al otro y poder buscar acuerdos. Me parece que es una herramienta que el Estado, si bien quiso utilizar, me parece, en un primer momento, después no lo sostuvo. Me parece que por ahí se va. Y en esto que me decís de la paz, las tradiciones judeo-cristianas en general, y ahí ya el abanico es más grande que estas tres tradiciones nada más, entendemos desde el Antiguo Testamento la paz de la justicia. Y es sumamente importante esa tradición que nos viene del Antiguo Testamento, porque no es la paz de que no pase nada. No es la paz, no es la paz de las armas, no es poder hacer que el enemigo me deje de atacar y yo estoy con el arma en la mano. No es esa paz. La Escritura nos habla de una paz que es fruto de la justicia, cuando las relaciones entre los seres humanos, o los seres humanos con la creación, hasta podría decir, una cuestión más amplia, más abarcativa, son relaciones justas, ahí hay paz. Lo otro es otra paz, ¿no? El Imperio Romano hablaba de la Pax Romana. La Pax Romana era justamente que los grupos alternos, que los grupos subversivos, que los revolucionarios no se destaparan, ¿no? La presencia del ejército romano en cualquier lugar del imperio lo que buscaba era justamente que no hubiese revueltas, que no se levantaran, que no se quejaran, que no hubiera manifestaciones. Entonces, la paz, entendida como fruto de la justicia, nos lleva a otro camino, en otra dirección, donde la justicia tiene que ser, como decíamos en esa declaración, verdaderamente justa para todos, no justa
en un entendimiento mezquino de la justicia, justa solo para mí, o lo que creo yo que yo merezco, no, un sentido más amplio de justicia. Por ahí pensábamos que tenía que ser. Pastor Maximiliano Heuser, superintendente del Distrito Cordillera de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Nacional Esquelem. No, por favor, gracias a ustedes por el contacto y un saludo a toda la audiencia. Hasta luego.